Ser Podcast. Era la serie más esperada de la temporada y ya está aquí, La Mesías, el gran proyecto de los Javis que supone un salto tremendo en su carrera. Los autores componen un apasionante drama sobre la familia y el fanatismo religioso con raves, vídeos virales y un reparto fantástico. En este episodio hablamos con todos ellos y entramos en este universo que nos invita a buscar luz y libertad. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Querido creyente, querido seguidor, hola. Soy Cecilia Puigbaró. El mundo está en grave peligro, pero aún podemos salvarlo cantando nuestras canciones a la Virgen María. Junto con mis hermanas, nuestro grupo musical Estela Maris pondrá a Dios en el centro de nuestra vida. Nos hicieron reír con Paquita Salas, se comprometieron políticamente con Veneno y se adentraron en la religión con La Llamada. Ahora los Javis vuelven a dar una vuelta de tuerca a eso de la fe con su nueva serie, La Mesías. Yo espero, Dani Garrán, que te hayas confesado, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, ahí vamos. Esa educación que no venga Montserrat a reñirnos. Podría decir Pater Nostrum. Bueno, Javier Calvo y Javier Ambrosi estrenan en Movistar Plus este drama familiar que ahonda en el fanatismo religioso y en lo más oscuro y doloroso. La Mesías parte de la historia familiar de un grupo de música pop cristiano compuesto por 5 hermanas para mostrar los monstruos que anidan en sus infancias y adolescencias. Los protagonistas son 2 hermanos que han vivido bajo el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Emprenden un viaje de curación para poder perdonarse, prosperar y curarse las heridas. Dios mío, dime, ¿qué quieres a tus hijos? ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. Pues 3 años en total han invertido los Javis en este proyecto que supone pues un salto en el presupuesto, en lo que es la autoría. Es una serie muy exigente, muy llena de referencias cinéfilas, pero sin perder esa esencia que tienen los creadores. Hemos necesitado tiempo para pensar lo que queríamos y también todo el aprendizaje de Veneno, reposarlo y empezar desde ahí, ¿no? Y es que ha sido un proceso largo, han sido 3 años. Ahora hará 3 años desde que empezamos a escribir el piloto, por aquí, ahora a finales de septiembre o en octubre. Y bueno, eso sí, yo creo que ha sido el tiempo. Para mí ha sido tiempo y confianza y también el paso natural de probar cosas. También Veneno nos dio mucho. Ya Veneno, ver en los ojos de la gente lo que significó, pues ya te ayuda a confiar más en ti y a plantearte el proyecto de otra manera, ¿no? No con esta cosa de tiene que gustar, sino creo que La Mesías tiene una cosa de confianza en lo que hacemos, de bueno, un paso atrás y que huele un poco más lo que está en el plano, ¿no? Sí, es como que hemos contado una historia muy nuestra, pero la hemos contado desde otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar era lo que para nosotros era el reto. Es como, bueno, ya no necesito, o ya no siento que necesito, no tengo esta ansia de gustar que tenía cuando empezaba, ¿no? Por favor, que te guste lo que hago, como que ya sentía una confianza que decía, vale, sí, pero ahora, ¿cómo es si no quiero subrayar lo que siente el personaje, si no quiero indicarle al espectador lo que tiene que sentir, si yo pongo la cámara ahí y me ocupo de que lo que pase delante de la cámara sea verdad absoluta? Para nosotros, curiosamente, es la serie más LGTB que hemos hecho. Es verdad que no tiene tantos personajes, está Rosa, Evarista, hay personajes, pero es la más de espíritu. Es la que habla justamente de cómo es crecer encerrado, cómo es que alguien te señale con un dedo y te diga lo que haces está mal, y tiene esa cosa de la manipulación que se vive en los colegios religiosos, etcétera, de lo que tú haces es pecado. Y ese micromundo que viven las hermanas es el que vivimos muchas personas LGTB, ¿no? Que tienes que huir de tu casa, despedirte de todas las personas que quieres, enemistarte hasta con las personas que más amas para encontrar tu libertad. Y luego cuando creces sientes un desarraigo absolutamente insoportable, intentas volver, como vuelven, ¿no? Como y vuelven la comida los dos, de Navidad y vuelves, pero tremenda. Vuelves y no hay manera ya de reencontrarte, y el desarraigo es más brutal aún, ¿no? Como tienes esa cosa de constantemente de los que se van de sus pueblos, los que... Yo no tengo amigos de la infancia, ¿sabes? Y a mí me hubiera encantado tener amigos con los que compartir cómo era yo de niño o de adolescente, y yo no tengo eso.
Yo he tenido que coger y decir, me piro. Y me creo mi historia, y eso me ha separado incluso de mi propia familia, que es la que más amo, pero yo tenía que separarme como Enric y como Irene de su familia para crecer. Entonces yo creo que tiene ese espíritu LGTB muy de fondo, que lo que critica de la religión no es la creencia de los otros. A mí la creencia de los demás, ya creo que todo el mundo sabe, desde la llamada donde nos posicionamos, las creencias de los otros son las creencias de los otros y fenomenal. Pero en la manipulación, el dogmatismo, el fascismo, encima de las cabezas de los otros, encima si son pequeños o si son minorías, si son niños en esta serie, pero que somos las minorías de la sociedad. Joder, que una persona con poder señale a una minoría y le diga, tú no tienes derechos, es muy fuerte, las cosas son así. ¿no? Y yo creo que... Y esto es lo que la serie reivindica, el hartazgo que tenemos de la manipulación constante que se hace hacia las minorías. Dije, hostia, hemos hecho una serie sobre irse de casa. Hemos hecho una serie sobre salir de los muros, de esa oscuridad, de esas rejas, y es una serie que el irse de casa empieza con una película, que es lo que a mí me pasó. A mí me llega una película de Almodóvar, me llega una película queer en los años 90 o 2000, y dije, hostia, que hay mundo más allá, que hay algo más allá. Que escuchas una canción de Madonna, o escuchas una canción de Lady Gaga o de quien sea, y dices, hostia... Querido seguidor, hola. Cantan canciones como medio religiosas, ¿no? Son... He visto los vídeos. Al parecer lo ha visto toda España. ¿Sabes algo de mi madre? Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase. Y viral. Me di cuenta en ese momento. Tía, no estoy contando la historia de una familia, estoy contando en parte mi vida. Sí. Y me gusta mucho contarla así, ¿no? Como de una manera no tan clara, que es también lo que hemos querido, no contar las cosas tan claras. Yo creo que la gente se va a conectar de una manera que casi ambivalente, va a decir, no sé por qué me toca o qué me pasa con estos niños, porque no es tan directo como Veneno, que era como... esto es así, sino que la Mesías te habla como de muchas cosas diferentes, pero que subyace esa cosa LGTB del encierro. Y sobre todo, también es un homenaje, a nuestra manera, a creer. A ver, a la gente que se reúne para ver ovnis. ¡Ostras! La gente que se reúne a una rave para ponerse hasta el culo y bailar alrededor de un DJ porque cree su gurú. O la gente que va al cine, ¿no? O la gente que son padres de familias numerosas y crean esa microsociedad con ellos. Es tan chulo, ¿no? Hay una cosa hay una cosa tan ridícula, performántica de... Bajo la lluvia es una Biblia para ellos, ¿no? Sí. Es el Evangelio según Don Lockwood. Sí. Pues eso, es un homenaje a diferentes maneras de creer y a la diversidad de creencia, ¿no? Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene, fría y sola. Estoy harto de que en las películas o en las series, claro, llegas a marca, das tu información, que suena un poquito verdad y ya está, ¿no? Pero no, ¿cómo es hacer un after de verdad? Si es que lo importante es generar un lugar en el que todo el mundo esté ahí de verdad y la información ya se va dando, ya se va diciendo. Cuando tú quieras dices tu frase, luego la respondes, luego no respondes porque te vas a por una botella de agua. Como que lo diferente yo creo que ha sido cómo lo hemos contado. Y para nosotros era el reto, que no se nos vieran las intenciones. Y luego también ha cambiado bastante el ser productores del proyecto, absolutamente. Es decir, no hay una productora detrás que no sea la nuestra, no hay que compartir, ¿no? Las decisiones económicas también las tomamos nosotros, además de las artísticas. Entonces eso te permite, pues eso, desde un reshoot porque algo no te ha gustado, pues tomar decisiones a lo mejor más arriesgadas que a lo mejor una productora te dice, no, ¿cómo no vas a tener un especialista, ¿no? Para esta escena? Y digo, bueno, es que lo quiero hacer yo, así, o bueno, quiero dedicarle 2 días a ensayar el capítulo 6 entero y luego lo rodamos como una obra de teatro, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo vas a estar 2 días ensayando en un rodaje que no... Bueno, que nos ha dado mucho también ser productores, que te da mucha libertad. Y el detalle en el diseño de producción, ¿no? Como el recuerdo del pasado es luminoso, caluroso, pegajoso. El presente es un invierno frío, seco, encapotado. Entonces,
joder, es muy importante cuando ruedas las cosas, ¿no? Y eso hay que pensarlo, hay que decir, pues esto se rueda aquí, esto a lo mejor es un otoño porque tal, esto. Y entonces, todas estas decisiones, como que ha sido como mind-blowing, ¿no? La cantidad de detalle que se puede poner a algo. Y ha sido agotador. El tiempo también. Ese detalle que nos hemos propuesto en cada frase, cada escena. Decía la guionista y directora de Retrato de una mujer en llamas, ¿no? Tienes en una columna las escenas que quieres hacer y las escenas que tienes que hacer, ¿no? Y cómo pasas de las que tienes que hacer a quiero hacerlas, ¿no? Pues esto era lo mismo, que todo tenga algo, que todo tenga una mirada, un detalle, un plano que te hable de otra manera. ¿Es tu mundo mejor o te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre? El cine en la SER con Pepa Blanes. La Mesías, como decimos, es una serie muy ambiciosa en lo formal, en los contenidos, pero también en el elenco. Sí, cuenta con más de 170 personajes para desarrollar un arco narrativo que va desde los años 80 hasta 2013, con diversas localizaciones de Barcelona. Los dos personajes principales, esos hermanos que emprenden una huida de la familia que les oprime, están interpretados por Macarena García y Roger Casamayor. Juntos buscan respuestas y sanación después del encierro real y mental que han sufrido con su madre, Montserrat, interpretada en sus diferentes edades por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi. Con ellos hemos hablado de cómo recibieron el guión. Era precioso, lo que era de un gusto de leértelo que te mueres, o sea, de verlo, ¿no? Que lo estás leyendo y ves lo que está pasando perfectamente, te lo puedes imaginar, de llorar. Yo lloré leyéndolo. Sí. Me pareció una obra maestra. O sea, de verdad que yo nunca he leído guiones así. Y sobre todo el largometraje puedes, porque es otro tipo de condensación, pero para una serie, o sea, yo no me podía creer y que lo que estaba leyendo era de una escritura asombrosa, buenísima, de una novela, y a medida que iba mandando los guiones, digo, no me lo puedo creer. O sea, cada día, o sea, no cae la coherencia de todos los personajes, la historia como va. A mí me parecía espectacular, la verdad, la lectura era increíble, y nos pasaba a todos los que los leíamos. Sí, ¿verdad? y ya pensando ya en tu trabajo, en Montse, qué bien escritos están los textos de Montse. Era un placer estudiarlos, era un placer decirlos, por lo menos para mí, y qué maravilla de texto, empezabas, ibas solo. Yo creo que a ambos nos ha pasado que no era fácil salir de ahí, porque eran personajes muy complejos que estaban contados a través de una herida muy profunda, no expresada y no compartida y no mirada. Entonces tenía que estar y había que entrar en esto de verdad, porque si no, no se contaba. Yo creo que hablábamos de algo que era muy importante y sentía mucha responsabilidad con mi personaje, con la historia, y por lo tanto sí llegamos a lugares que no eran fáciles. Y había momentos que de repente pues hacías escenas que luego requería pues tus días de recolocarte, de pensar, y había algo bonito porque para mí la interpretación para nada tiene que ser terapéutica, ni mucho menos. Pero bueno, se estaban moviendo cosas y creo que ambos decidimos pues asumirlo, aceptarlo y aprovecharlo, que creo que es en realidad lo que la serie invita, ¿no? Los Javis han imprimido en los guiones reflexiones sobre la familia, la toxicidad de una madre fanática, los abusos, la culpa, la mirada de la infancia, pero también es una prometedora historia de superación para los intérpretes. Creo que la historia es una historia muy concreta, muy exageradamente dura, pero que en el fondo aprovecha para hablar de algo que todos podemos entender y que de alguna manera puede resonar en nosotros, y que habla de esto, de necesitar salir de un lugar de opresión en el que ser quien eres no está bien, o en el que se te ofrece una vida como niño de la que no tienes opción de salir, terrorífica, ¿no? En el caso de estos chicos, y cómo salir de ahí y poder construirte y poder construir una vida. Entonces creo que lo podemos entender con tantas figuras que pretenden decirnos cómo se tiene que vivir, cómo está mal vivir. Aunque todo esté envuelto
¿no? Con este lazo de la religión y tal, pero que habla de más cosas. Yo escuchándoles además a ellos decir que tiene que ver también con cuando uno se va del núcleo, la huida. Y ciertamente creo que a mí es una de las cosas que más me llega. O sea, sí, es que tiene que ver con eso. Y eso ya es mucho. Eso cuando tú sales, cuando tú tienes que buscar tu identidad, no la marcada, cuando tienes que saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Cuando te ponen un parapeto y te dicen que de aquí no vas a pasar, es un horror, es una crueldad, es un espanto. Y de eso ha hablado la serie mucho, a grandes rasgos, o sea, con grandes palabras. Y claro, la religión es un vehículo fantástico para poder contar eso. Y lo que decía Ana, lo que decíamos antes, la infancia, ¿no? Como los adultos que fueron niños son capaces o no de vivir con lo que vivieron entonces. Todo el que trabaja con los Javis coincide en que son perfeccionistas, repiten escenas hasta la saciedad y llevan al actor de la mano hacia sus objetivos perfectamente definidos. Pero para los protagonistas de La Mesías también ha sido una fiesta, un regalo y una oportunidad única para aprender. Han puesto en esta serie temas que les interesan, temas que les tocan y temas personales también. Entonces, por un lado, para mí era especial porque volver a trabajar con ellos... para mí es un lujazo, una fortuna. Hay algo también de conocerles, de conocer su manera de trabajar, que eso que tiene que hacer los actores, ¿no? de adaptarse al lenguaje del director y demás, yo ya lo tenía hecho. Me parecen dos directores inmensos y para mí era un lujazo. También era especial porque escribieron un personaje para mí súper complejo, lleno de capas, que suponía un reto muy grande, suponía enfrentarme a una nueva manera de interpretar, adentrarme en colores muy diferentes a los que no estaba acostumbrada, en los que he tenido mis resistencias y mis miedos, pero que ha sido una experiencia de cruzar barreras súper emocionante. Y luego, por lo que tú dices, porque a la vez también es una historia de dos hermanos que se unen para poder salir un poco más ligeros y tener un presente un poco mejor. Tuve bastantes problemas al principio para entender exactamente desde dónde ellos querían que salieran las cosas, porque yo vengo de una escuela pues más de texto, de tal, aquí hay una coma, cuidado que si dices una palabra, un sinónimo, lo que sea, y aquí era todo como una libertad absoluta, todo lo contrario. O sea, en realidad me decían, olvídate del texto, no nos interesa nada del texto. Yo no entendía, digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo me voy a olvidar del texto? No, yo digo aquí todo. Y hasta que llegó el momento que dije, no puede ser, no puedo seguir trabajando así, porque ellos no estaban contentos, yo no estaba contento, nadie estaba contento. Y entonces ahí empecé como un proceso de reaprendizaje a nivel personal de mi manera de trabajar. Ellos trabajan mucho desde la alegría y desde la fiesta. Y el juego. En el mejor sentido, ¿no? Entonces, terminar el rodaje, acaba una jornada y es una alegría. Cada vez que acabas una jornada es una alegría. Y una alegría y llegar deseando que sea el día siguiente. Sí. Que nos acabas de hacer. Es increíble trabajar con ellos. O sea, llegas y dices, Dios, qué vicio. Sí. Estos tíos son un vicio. Sí, estoy deseando ir a rodar mañana, ¿no? Además de estos actores, completan el elenco otros intérpretes como Albert Pla, Nora Navas, Gracia Olayo, Aisa Villagrán y Rosy de Palma. Mención aparte merecen los niños y adolescentes que interpretan a los personajes en sus diferentes edades y completan la personalidad de los actuales. Ha sido para mí una experiencia increíble tener de compañeros a dos niños, porque además es que era un juego y un regalo y muy diferente, ¿no? También trabajar con niños desde otro lugar. También en mi parte sí que había, o sea, había guión y yo estoy trabajando sobre eso y ellos también, pero había muchísima libertad para ellos. Entonces, bueno, como desde mucha libertad el juego. Antes recordábamos que había una cosa que era muy enriquecedora para nosotros como actores, que nunca tienes la oportunidad, que es que nos ponían escenas ya grabadas de nuestros yo niños o nuestros yo adolescentes. Entonces, de repente, si en algún momento estábamos perdidos o estábamos, buscando, pues Javi Calvo llegaba, mira, recuerda esto. Esto nunca pasa. Te ponían de repente una escena muy concreta, un recuerdo muy concreto de la infancia de estos personajes
que directamente te conectaba con ese niño, te hacía recordar la esencia de ese niño, te recordaba esta vivencia y te colocaba en un lugar de inmediato. Y esto era muy poderoso y como un regalo como actor, ¿no? La Mesías muestra cómo el arte, la música y el cine pueden ayudar a sanar, a evadirnos de una realidad oscura para encender la imaginación como vía de escape para llenar el vacío. Con este bonito mensaje final se han sentido muy identificadas las actrices. El otro día cuando estuvimos en el Festival de San Sebastián nos regalaron una agendita y ponía en la portada: existimos porque el cine nos cambió la vida. Yo soy de familia numerosa, con muchos hermanos, y nosotros nos hemos pasado la vida de una manera de dejar a mi madre tranquila, el prototipo de ama de casa con muchos niños, y era la habitación de los juguetes, que bueno, es más de la familia numerosa, yo creo, para que nos dejáramos en paz. Y siempre la imaginación es desbordante. A mí me recuerda mucho a mi infancia con mis hermanos, creando siempre personajes y jugando, porque los niños se inventan personajes desde pequeños, toda la vida. Y aquí que lo dilataron en el tiempo, ¿no? Pero luego, cuando te haces adulto, nosotros decidimos seguir siendo niñas y seguir jugando a crear a otros para que la fantasía gane la realidad. Bueno, pues La Mesías se va a estrenar capítulo cada semana. Bueno, esta primera semana hay 2, o sea que nosotros prometemos ir comentando pues semanalmente, ir dando algunas claves de lo que es la fe y de cómo vamos en ese camino hacia salvar el mundo, destruirlo. No prometemos nada, yo creo que más bien lo segundo, y prometemos que haremos más reflexiones sobre La Mesías, que yo creo que va a ser una de las series del año. ¿Qué os ha parecido? Vamos a hacer debate, porque pasó por San Sebastián, se vieron muchos capítulos, se ha dicho que si podía competir por la Concha de Oro, que si era mejor que cualquier película española, se ha dicho de todo. Dani. Se ha dicho de todo y yo creo que muy justificado. A mí me parece una serie maravillosa, me parece un salto autoral, como se ha dicho muchas veces de los Javis, completamente apabullante. Creo que tiene muchísimas referencias, creo que es mucho más que una serie que habla de un encierro, de un fanatismo religioso, como decían ellos y como decía Macarena García también en la entrevista, habla del encierro hacia las minorías, hacia la comunidad LGTB, hacia muchísimas cosas, también esa mirada que tiene hacia la infancia y esa salvación que consiguen o que consiguieron los Javis a través del arte, del cine, de la música, está también impreso en esta serie. Creo que habla de muchísimas cosas y sí que es verdad que tiene algo también de sanador, como decía la propia Ana Rujas, una de las actrices. Ves la serie y eres capaz de entrar en ti mismo, de sacudirte un poco esos demonios que están ahí. Creo que es un salto importantísimo en su carrera. Los actores están maravillosos, creo que es el mejor elenco que podían haber conseguido, ya no solo con las actrices, sí, pero que están ya... Eso era muy difícil, porque Sí. hacer que 3 actrices tan diferentes, con estilos muy diferentes de actuar, sean la misma persona, eso es... Y sobre todo que Superchungo. ellas decían en las entrevistas que no prepararon el papel las 3 juntas, o sea, cada una tenía un guión y cada una tenía unas referencias y ellas mismas iban trabajando por separado. Es verdad que a todas las une un poco ese sentimiento, esa maternidad, un montón de cosas que tienen que mantener, pero todas ellas trabajaron por separado y al final queda una Montserrat completamente definida en sus 3 edades perfectamente. Y que también Montserrat es mi nueva obsesión después de Rosa Peral. O sea, voy a una señora catalana por mes. No, pero creo que los Javis hacen algo bastante complicado, que al entrar en la serie y si entras con ella en los primeros capítulos te ponen en un estado que lo que hablabais de la continuidad entre actores, entras perfectamente y da igual que no te planteas, no son iguales físicamente, no me creo que Lola Dueña sea Ana Rujas, no me creo que Carmen Machi sea... Es como Lola. The Crown. Claro, no, pero mira, The Crown
le salió entre temporadas, entre las primeras y la segunda le salió bien, pero luego en la otra no le ha salido tan bien, ¿sabes? Y sí que hay una diferencia entre los actores, pero aquí te ponen como casi en un estado mental, porque hay una energía especial en la serie. Luego hay cosas, como decían ellos, de confianza, de seguridad, de una mirada autoral, también reflejan, es un golpe en la mesa también diciendo, oye, chicos, que nosotros somos muy fan de la cultura pop, que hacemos muchísimas cosas, pero que también somos súper cultos y vemos muchísimo Bueno, pero cine. eso, fíjate, eso es curioso porque a ellos que La Llamada, que no tenía nada que ver, se les comparó mucho con Almodóvar. A Almodóvar siempre se le prejuzgó mucho, porque en la época de Almodóvar mezclar o hibridar o hacer menciones explícitas a otros autores era copiar. Es verdad que ellos viven en una cultura, en otra generación, Total. donde la mezcla es casi la base y ellos han conseguido dar ese trasvase, pero precisamente tanto Almodóvar como los Javis han tenido ese prejuicio sobre ellos de centrarse demasiado en la cultura pop, en el lenguaje de la calle, y sin embargo cómo han conseguido, porque además son tíos que ven muchísimo cine, y aunque no vean muchísimo cine, han conseguido crear, hay una serie de homenajes, que si Erice, que si Vigas Luna, que si Apichapón, que si Lynch, ¿no?, que aparecen en toda la serie, y yo creo que en ese sentido, cuando se dice que son almodovarianos, creo que se dice en el sentido incorrecto, son almodovarianos porque han hecho de la mezcla una bandera, y eso lo han conseguido crear, o sea, convertir en una nueva autoría, que es lo que ha hecho Almodóvar. Absolutamente, y luego con una cosa muy importante en esta serie, que como decimos es un paso de gigante, sin abandonar muchas de sus señas de identidad, porque ellos ya tienen ganado un público, pero quieren sumar más público, y ellos es verdad que otra cosa que tienen como autores es que nunca han desprestigiado al público ni lo han mirado más, siempre han hecho cosas que le gusta que haya referencias populares y todo este universo suyo. A mí me parece muy interesante, creo que es súper arriesgado los primeros capítulos, sobre todo porque tiene muchos saltos temporales entre las tramas, entonces si no entras en esos capítulos, que yo entré muy bien, hay un riesgo. Luego narrativamente los otros capítulos no digo que sean más convencionales porque no lo son, pero sí que es verdad que conforme vas el capítulo 5, 6 y 7 se siguen de una manera más lineal en algún sentido, porque ya has hecho también todo ese viaje con los actores. Entonces creo que es una serie muy bien planificada, con una propuesta visual muy delimitada, han rodado en 35 milímetros con Gris Jordana, o sea, creo que hay decisiones muy acertadas, son productores, han tenido el control absoluto a saber lo que ha costado esta serie, y creo que también hay una virtud, es conseguir que todo esté engrasado de alguna manera, porque decíais las actrices, pero lo de los niños en el cine español no siempre están bien, no siempre, de hecho la mayoría de veces no, y aquí en todas las edades, y los adolescentes están increíbles, están todos en donde tienen que estar, ¿te los crees? No, y luego, claro, es atrevida que en una cadena como Movistar Plus, que tiene sus ISUs, el Opus, se mencione el Opus Dei, ¿no? Se mencionen cosas que recuerdo la última vez que se hizo una película sobre el Opus Dei, hubo protestas en los cines, que fue Camino de Fesser. Fesser sufrió ese tipo de boicot y censura. Hablamos mucho de Josu Ternera, pero aquí hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y hablar directamente, comparar lo que pasa en el Opus Dei con lo que hace esta familia, ¿no? Comparar con las distintas utilizaciones de la fe como algo casi fascista, decían ellos, y es cierto, ¿no? Como la creencia en el último capítulo hay otra referencia que no voy a hacer, pero sí que desde el primer capítulo aparece la creencia en los extraterrestres. Es la necesidad en un entorno hostil, ya sea una familia pobre, una madre soltera, la necesidad de creer en algo y que ese algo sea casi una huida hacia adelante, llegando a ser incluso algo sumamente peligroso, ¿no? Y eso lo vemos con cualquier ideología que lleva a aniquilar al otro, ¿no? O a aislar a cualquier persona. Y a mí eso me parece muy interesante cómo lo cuentan a través de la familia. Pues la familia puede ser, como decía Carlos Saura, el mayor nido de corrupción. Y en ese sentido, los Javis sí toman esa vía. A mí la verdad es que me gusta mucho porque yo pensaba no se van a atrever, no va a aparecer el Opus Dei, y aparece, y además bastante pronto, ¿no? Y todo ese fanatismo, toda esa... toda la corrupción que también, de todas esas apariciones marianas o apariciones de zombies, qué maravillosa está Cecilia Roth, por cierto, también. Sí. Entonces yo creo que es una serie muy completa, que tiene muchos análisis, que en cualquier momento está al borde del desparrame, porque hay mucha mezcla de géneros, es una sensación, no sales como viendo Paquita, que sales alegre o contento, aquí hay una sensación de desasosiego en cada capítulo que te destroza, pero a la vez quieres seguir viéndola, ¿no? Es una cosa muy extraña, y luego el uso de la música. Que es tremendo lo que han hecho con todos los tipos de música. Que necesita un segundo visionado, porque vamos a analizar muchas referencias, muchas decisiones de puesta en escena, de guión que hay. Luego, qué listos son también, como decíamos, no dejando a un lado al público.
también tomar a estas Estela Maris, tomar a Maya, estas van a sacar canciones. Sí, todas en multipantalla, llevarlas a YouTube, ya a Instagram. Ya hay cuenta en Instagram, sabemos que van a hacer coreografías que se van a bailar en TikTok y al final son capaces de convertir a un grupo religioso pop que se han inventado en viral, mientras están haciendo una serie para criticar todo eso, ¿no? Entonces creo que su universo es rico y que su momento creativo, pues la verdad que es un momento creativo excelente. Pues nada, seguiremos comentando el fin del mundo en la Mesías. Gracias, chicos, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.